buenos días a todos ustedes. Dos guías porque una vez llegados a Versalles haremos dos grupos más pequeñitos para la visita interior del palacio. Así podrán ustedes pues oír un poco mejor, tendremos unos audífonos y esperemos que también ver un poco mejor. Entonces por ahora hay que llegar a Versalles. Ya es la primera parte de la aventura. Y bueno, por lo menos tenemos un día muy bonito, con sol, ¿no? Que a estas épocas en nuestro país pues se agradece, que ya estamos esperando el invierno. En el calendario no, pero las temperaturas ya sí. Y ya ven que están ustedes en un lugar en plena mutación, ¿no? Muchas reformas, muchas cosas se están creando al sudeste de París. Vamos a tener hasta dos grandes rascacielos que nadie quiere, pero que van a ser construidos por un señor llamado Jean Nouvel. Las formas arquitectónicas que se están haciendo muy extrañas para cambiar un poco de la sencilla torre o del clásico rascacielos. Las torres que ven un poco más adelante, ahí enfrente, son todas de los años 70. Se llaman el conjunto des Olympiades, de las Olimpiadas. Se dieron a cada una de ellas el nombre de una ciudad donde habíamos tenido las Olimpiadas. Entonces hay pues, muchas torres, Helsinki, Cortina, etcétera, etcétera. Una gran comunidad vietnamita que vive en este lugar, porque fue también la época en que llegaron estas personas del Vietnam, y muy bien organizadas, muy bien integradas, un barrio que trabaja mucho, muy organizado, y una de las grandes universidades de París que también se encuentra en el distrito número 13, Tolbiac, y que es la sucursal de la Sorbonne. Y aquí estamos en el periférico, que empezó por ser el sueño de los parisinos y acabó siendo la pesadilla. El sueño cuando lo hicieron, a final de los años 60, se inauguró el periférico y la gente contentísima. Hay un anillo que da la vuelta a París, que comunica todas las puertas, que se comunica también con las autopistas. Pero claro, en aquella época los parisinos eran menos y también tenían menos automóviles. Hoy son muchos más y tenemos más automóviles, así que el problema se ha complicado un poco. París tiene la mayor densidad de Europa como ciudad, donde somos muchos y bastante apretaditos. Versalles se encuentra fuera de París, a una distancia no muy grande, son 20 y pico kilómetros para llegar a Versalles. Un lugar donde no había gran cosa antes de la llegada de Luis XIV, por eso va a poder realizar por mucho de lo que van a ver esta mañana, porque tenía todos los terrenos y todas las posibilidades. Los reyes tenían ciertos hobbies, como se dice, pasatiempos, y la caza era uno de ellos. La caza era también un privilegio de la nobleza. Entonces los reyes pasaban mucho tiempo primero a caballo, cazando o batallando. Eran las funciones reales. Y Versalles no era ni siquiera un bosque muy bonito. Tenemos muchos terrenos en París y fuera de París que son un poco pantanosos, y era el caso de Versalles. Entonces el primero que se interesará en el lugar que van a visitar es un rey muy querido en Francia, muy popular, uno de los que los niños recuerdan siempre cuando están en la escuela.
se llamaba Enrique IV y será el primer Borbón, el abuelito de Luis XIV. Un rey guerrero, batallador, ex protestante, nuevo católico, nueva dinastía, nuevas costumbres, y para no hacer todo como lo habían hecho los demás, será el primero que se irá a cazar a Versalles. Todo el mundo imaginaba a este rey muy fuertote, vivir unos 100 años, decían, uy, es un roble este señor, pero al final, pues no, porque lo van a matar en mitad de la calle en París, será asesinado a cuchilladas. Además, todo el mundo sabe quién lo asesinó, es otra cosa que los niños también aprenden y se recuerdan. Se llamaba Ravaillac, y no les digo cómo murió porque fue una muerte muy cruel. En fin, en la época cuando castigaban a alguien lo castigaban de una manera bastante brutal. Entonces en 1610 se muere este rey y deja a su hijo Luis XIII, un niño bastante retraído, con una mamá que se hará muy autoritaria, María di Medici, la esposa de Luis XIV, y María di Medici no es una reina que queremos mucho, pues va a gobernar, lo va también a tener un poco así siempre atrás, bastante castigado, es decir, no tenía un afecto particular por su primer hijo, prefería el segundo, pero claro, tenía que ser el primero que iba a reinar, y cogerá un ministro, María di Medici, que se llamaba Richelieu, y que poco a poco pues se hará más amigo de Luis XIII que de la madre, así que entre Richelieu y Luis XIII acabarán echando a la mamá del poder y conseguirán gobernar. Y Luis XIII, que siempre le había faltado su papá, puesto que el rey se murió cuando era muy jovencito, se fue a cazar también él, en las florestas de Versalles, un poco pues para recordar ese ambiente, para volver a los lugares de su infancia. Y como era un rey débil de salud, decide construir un pabellón de caza, un caserón, nada de muy importante, ni de muy grande, ni de muy lujoso, simplemente un lugar donde puede descansar sin necesidad de volver cada tarde al Louvre, que seguía siendo la residencia oficial de los reyes. Aquí vamos a pasar cerca de un cementerio, también cosa un poco extraña. Estas personas que estaban aquí, pues ya ven, están a poco rato, ya se les está pidiendo que salgan. Ahora los muertos también tienen que cambiar de casa, porque los terrenos en París o en las cercanías de París tienen cada vez más valor, y por lo tanto todas estas tumbas serán trasladadas a mucho más lejos que París. Antes esto estaba lejísimos, y ahora está pues demasiado cerca, a total que los pobres no pueden descansar. Y un estadio, el Stade Charletti, también, que han vuelto a modernizar, etc. Hay muchas obras en París. París se ha metido en la cabeza que no quería ser una ciudad museo, quiere ser una capital que vive al ritmo del día a día. Entonces, pues como siempre en estas ciudades, mismo históricas, hay cosas muy bonitas, modernas, que han sido hechas, y hay otras cosas que son verdaderos horrores. Pero bueno, por lo menos muestra que hay un cierto dinamismo y que las cosas no pararon al principio del siglo XX. Entonces, como ya no se puede tocar al centro de París, pues todo está siendo hecho cerca de las puertas de París o del otro lado del periférico, lo que llamamos la pequeña cintura. Los franceses tienen nombres muy poéticos para llamar cosas poco poéticas, porque las afueras de París no son todas muy lindas, pero eso de la pequeña cintura enseguida suena muy bien. Y luego tenemos la gran cintura. Entonces volvamos
vamos a la época de los reyes, estamos hablando de la primera mitad de los años 1600, entonces ya hace bastante tiempo. Y Luis XIII pues es un señor debilucho, no tiene una salud así muy fuertota, no es como su papá. Y siempre está enfermo, siempre tiene infecciones y esto y lo otro. Y está casado con una señora que tampoco le gusta mucho, pero eso era bastante a menudo, puesto que nadie se escogía por amor. La gente era casada por tratados, alianzas, etc. Y Luis XIII pues se casará con una señora, Ana de Austria. La historia, que muchas veces es puro cotilleo, te dice, ay, porque no tenían niños, ya. No, sí, tuvieron varios niños, pero todos les nacían muertos. Total que cuando llegan a 38 años, pues están sin heredero. Y ahí ya la corte preocupada dice, pues mira, a la dinastía de los Borbones va a durar poco, porque este rey, 38 años, siempre enfermucho, no le gusta mucho su mujer, no vemos cómo vamos a salir de la situación. Pues un milagro, a veces acontecen en la historia, un milagro que hace que la reina Ana de Austria, con sus 38 años, dice, estoy esperando un bebé. Y todo el mundo, bueno, pues a esperar 9 meses y a ver cómo nace el bebé. Pues el bebé nació gordote, con 2 dientes y berreando. Y se llamará Luis, regalo de Dios. Y será Luis XIV. Y 2 años después, otro milagro, pero claro, menos importante, porque ya había uno, que será el nacimiento de su hermano Philippe d'Orléans. El rey, el pobrecito, ya cansadísimo con tanto esfuerzo, se nos muere. Terminó de ser 2 hijos, chao. Demasiada energía. Dijo, chao, hice 2 hijos, chao. Tenía 43 años, algo así, y el pobre pues ya se muere y deja pues, su viuda con 2 niños pequeños y un ministro que viene de Italia, que era el padrino además de Luis XIV, que se llamará Mazarino, porque Richelieu, para que vean, Luis XIII tuvo varios milagros, le nacieron 2 niños, y luego tuvo un ministro casi honesto, eso es otro milagro. Como en Argentina. Que se las arregla para morirse un poco antes del rey, que le deja heredero de todo lo que tiene. Son muchos milagros, ¿sabes? Son cosas. Como bien, no sé, como bonito. Y el que había puesto en su lugar, pues se llamaba Mazarino. Y Mazarino, pues gobernará con esta señora Ana de Austria, que a pesar del nombre es española, y él es italiano, siciliano. Que los reyes, los nobles franceses, pero bueno, y estas 2 personas que vienen de tan lejos y son ellas que van a gobernar, y aquí un rey que tiene 5 años, que también se puede morir mañana, esto no nos conviene. Entonces tendremos pues grandes rebeliones, grandes problemas que van a tener que gerenciar estos 2 personajes, y al final de cuentas pues no lo hicieron tampoco tan mal. Saben que lo bueno de la historia, cuando uno mira lejos, pues puede, objetividad nunca nadie tiene, pero bueno, lo puede mirar de una manera más global. Y esta época que llamamos la Fronde va a determinar mucho del carácter de Luis XIV. Luis XIV crecerá en un ambiente casi revolucionario, pero no del pueblo, de la nobleza, es decir, de su propia familia. No sabe en quién confiar, un día es sí, mañana es no, y al otro día es no sé. Y le echan de París, y a la madre la casi la martirizan. En fin, pasaron muchas cosas bastante violentas. Y cuando ya se muere Mazarino, este rey ya tiene 22, 23 años y decide que ya es hora que haga algo por sí mismo. La madre lo adoraba, por lo tanto de ese punto de vista no había problemas. El hermanito, pues con ser guapo, inteligente y tal, pues le iba muy bien también. Total que fue fácil para Luis XIV realmente imponerse como un joven rey lleno de entusiasmo y lleno de ideas. Y una de las cosas que hará es mirar hacia Versalles. Y decide que ya que
todos los palacios que tiene a su disposición y han sido construidos, reconstruidos y reconstruidos en varias otras épocas, todos sus antepasados dejando una huella. Él va a crear una cosa nueva. El hecho de tener un ministro de Hacienda que era más rico que él y que tenía más gusto que él y que era más guapo que él también influenció la decisión, pero no fue la única. Tendremos un rey, y eso es lo importante en Versalles, que amó las artes. Era un rey que amaba la pintura, amaba la escultura, adoraba la arquitectura, le encantaba la música y vivía a través de todos estos artistas, participaba en las obras, quería crear y quería también innovar. Y Versalles le va a dar la posibilidad de todo esto, de crear su mundo, de realizar su visión. No se hará en un día, se empieza con un palacete, 1662-63, donde el rey puede venir con su nueva esposa, que es prima hermana, además, que veremos algún retrato en Versalles, y que tampoco quería, por supuesto, y sus favoritas, que es el complemento esencial a la vida de un rey. Y son fiestas y son diversiones, y se rodea el pabellón de caza de su papá con un castillito, que es lo que verán al llegar, porque en Versalles hay dos fachadas totalmente distintas, la que da al patio, que es la primera que veremos, y la que da al jardín, que es la más monumental, la más espectacular, y la que por lo general ven en las postales y en los libros. Empieza a construir, el primer arquitecto se llamó Levaux, ya contrata a un señor que se llama Lebrun, que se ocupa de la decoración, y luego los terrenos pues son un desastre. Hay agua por todos los lados, una naturaleza muy fea. Además la gente le decía: mire, señor rey, usted es rey, pero usted no está viendo las cosas como son, aquí no se va a poder hacer nada, esto es un lugar imposible. Pero tenía mucha voluntad, cabeza dura. Total que sí, y los artistas pues al final tuvieron que mirar la mejor manera de arreglarse con la voluntad del rey, y el arquitecto del jardín, se puede decir, porque fue más que un paisajista, se llamó André Lenôtre, y es el que le va a arreglar todos los terrenos alrededor del palacio para crear una naturaleza extraordinaria, educada, recortada, geométrica, que dará también unas perspectivas hacia el infinito, para que el rey no tenga la impresión de que su dominio se acaba en algún lugar, pero que al contrario, su dominio no se acaba nunca. Y Luis XIV sigue viviendo en Versalles, en el Louvre, perdón, pero va cada vez más a Versalles. 20 años de obras, se dice que hubo unas 40.000 personas trabajando en Versalles, por lo tanto son obras faraónicas lo que se hizo allí. No fue un castillito nada más, será también el nacimiento de una ciudad. Y la otra novedad de todo esto es que se va a planificar la ciudad, se la va a planear, se la va a urbanizar de cierta manera. Versalles no será construida de una manera anárquica, al contrario, avenidas muy anchas, ya lo verán, todo muy organizado, y eso pues en los años 1680, 1690 era una gran novedad. Y claro, toda Europa estaba atenta a ver lo que estaba haciendo y lo que estaba construyendo el Rey Sol, como lo llamarán. Y el Rey Sol pues ya tiene 42, 43 años, cuando ya se instala definitivamente en Versalles. Y como va a tener una vida muy larga, para la época larguísima, pues podrá aprovechar de su nuevo palacio, de su nuevo jardín, y también estructurar la corte. Que Versalles no fue una locura del rey, fue una cosa pensada para tener un instrumento con el cual contentar a toda la corte y dominarla al mismo tiempo. Entonces, como la gente es presumida,
como siempre tienen celos uno de los otros, pues Luis XIV sabrá aprovechar de todas estas debilidades de esa gente para tenerlos allí todo el día ocupados, a no hacer nada, pero siempre ocupados. Entonces me levanto, me visto, voy a ver al rey despertarse, luego le acompaño al paseo, luego voy a ver dónde come, luego voy a la caza con el rey, luego subo a mi habitación incómoda, fría y pequeñita y me vuelvo a vestir porque por la tarde hay que ir al juego del rey, luego hay que ir al concierto, luego hay que ver el teatro y al final no duermo, no como ni bebo. Y me muero de cansancio sin haber hecho nada. Entonces era una vida muy dura para los nobles, no se crean que estaban allí solo así de presentación, no, subían escaleras, bajaban escaleras, montaban a caballo, volvían, caminaban, era una vida muy, muy agitada y todo alrededor siempre de la persona del rey. Y nada más levantar una ceja, la gente ya sabía si el rey estaba contento o no. Por lo tanto, Luis XIV sabrá también utilizar un carisma personal y poner una distancia entre él y esta gente. No eran obligados a vivir en Versalles, pero si no vivían en Versalles, pasaban al lado de todo lo que era la sociedad, lo que eran las influencias, lo que era el poder, lo que eran las artes, lo que era la moda. ¿Quién quiere eso? Nadie. Así que se peleaban, si no era por vivir en el palacio, por lo menos por vivir en la ciudad de Versalles, lo más cerquita al astro solar. Y así se pone en marcha una máquina con un protocolo, con horarios, con las mismas ceremonias día por día, y la gran favorita de Luis XIV, que acabará siendo su esposa, Madame de Maintenon, decía que mirando un reloj uno podía estar a 500 kilómetros de Versalles, sabía exactamente dónde estaba el rey y lo que estaba haciendo. Así que una cierta monotonía al final, porque nuestro rey Sol pues se nos muere con 77 años. No, claro, dirán, 67 años, una edad normal, Yo conozco un montón de gente que tiene más, pero en la época hay que añadirle como unos 20 y picos años. Total que se muere muy, muy, muy mayor. Y tan mayor que ha visto morir a sus hijos, ha visto morir a los nietos, menos uno, que se ha hecho rey de España, por lo tanto se nos cuenta en la historia francesa. Y al final, cuando se muere el rey Sol, 1 de septiembre de 1715, en Versalles, le queda un bisnieto, que se llamará Luis XV. 5 añitos no va a gobernar. El tío Philippe d'Orléans, tenemos muchos Felipe de Orleans, así que ustedes no se preocupen si no entienden quién es quién, porque todos los Orleans se han llamado Felipe, así que ese es uno de los Felipe de Orleans, el tío de Luis XV, que gobierna, y él no le gusta Versalles. Dice, ¡buf! ¡Qué aburrimiento en Versalles! Esto es inaguantable. Me vuelvo a París. Y se volverá a París, la corte se vuelve a París, porque no ven lo que van a hacer en Versalles, el niño también se lo traen, así que será una pequeña eclipse corta, donde la gente que tiene influencia, que tiene ideas, se va de Versalles. Y cuando Luis XV, con su mayoría de edad, que eran 14 años en la época, decide que vuelve a Versalles y que gobernará desde allí, no consigue reunir alrededor de él lo que había sido la corte de Luis XIV. Tampoco lo quiere. Es un rey muy retraído, bastante hipócrita, todo le aburre. Hoy lo llamaríamos maníaco depresivo. En aquella época decían solo melancólico, para que vean cómo cambian las cosas.
pero todo le aburría, y la señora que sabrá darle un poco de amor a la vida, interesarle en varios temas y siempre tenerlo entretenido, será Madame de Pompadour, la famosa favorita que más contó en la vida de Luis XV. Y el rey pues vive en pequeño comité, vive más en sus pequeños aposentos. La corte empieza a tomar una cierta distancia, nuevas ideas, es lo que llamaremos el luminismo francés, con nuevas filosofías, una nueva idea del hombre, de su sociedad, etcétera, etcétera. Y Madame de Pompadour, que quería ser una intelectual, pues ayudará a todas estas ideas y habrá relativamente poca censura. La estructura que ven arriba de sus cabecitas es el estadio del Parco de Príncipes, donde juega el Paris Saint-Germain, y todo el peso del estadio lo tienen encima de sus cabecitas ahora. Vayan rezando, por si acaso. Bueno, ya vamos a salir. Y Luis XV pues es un rey que se iba a morir todos los días. Todos los días estaba muriendo el rey. Ay, el rey está enfermo, se muere. Ay, el rey tiene un catarro, se muere. Ay, pobrecito el rey que se va a morir. Y al final, como a veces esta gente que es de virucha pero que resiste a todo, pues no se moría. Y cuando se muere es cuando nadie se espera que se muera, porque se muere de viruela, no de esas enfermedades crónicas que tenía y tal, ¿no? Y claro, la viruela súper contagiosa, todo el mundo se había ido, total que el pobre rey casi se muere solito, con una de sus hijas que le fue un poco más fiel y que no se contaminó de la viruela, para que vean, otro milagro. Se llamaba Adelaida. ¿Y quién viene después? Pues el último, otro Luis, y ese se llamará 16. Y Luis XVI, ya casado con María Antonieta, tiene 20 años, nadie le ha dicho que iba a ser rey porque tenía un hermano mayor que tenía que asumir todo eso. Resulta que el hermano se muere y le dice: Luis, te toca a ti. ¿A mí? A ti. ¿Yo qué hago si no sé hacer nada? Pues nada, aprendes. Tú tienes que ser rey. Total, con 20 años, ya casado con María Antonieta, que sabía todavía menos, rey y reina en Versalles, y estamos en el 1774. Tendrán unos años de relativa tranquilidad, pero la situación económica en Francia era ya desastrosa. Luis XVI se gastará mucho dinero ayudando también a los americanos a liberarse de los ingleses. La guerra de independencia americana costó muy caro a la Francia. Total que todo eso aumenta los gastos, las ideas también participan, y el rey, que era bastante inteligente, ahora nos estamos dando cuenta que muchas veces se ha juzgado mal a Luis XVI, pero este rey no sabe decir que sí y no sabe decir que no, y al final todo el mundo acaba enfadado. Total que cuando ve que hay que aumentar los impuestos, cosa que todos conocemos, la situación esa no ha cambiado, dice: bueno, pues nada, hay que llamar al Parlamento. Les États Généraux, 5 de mayo 1789, se reúnen los États Généraux, las tres órdenes, el clero, la nobleza y el tercero estado, que es todo el mundo. Y claro, allí nada se pasa como lo han previsto, así que es la fecha que damos siempre para el principio de la Revolución Francesa. Los diputados no aceptan lo que pide Luis XVI, tampoco se separan, se trasladan a otra sala, el rey se va a cazar, aburrido, con tanta resistencia, y hace como si no pasaba nada, pero está pasando mucho. Y estamos en mayo, junio, julio, París toma la Bastilla, se arman creyendo que el rey va a agredir París, que al final el rey nunca tuvo la intención de hacerlo, total que un malentendido, pero que será un gesto simbólico muy fuerte. Agosto, aquí en Versalles se votan decisiones de las más importantes de la Revolución Francesa, como la abolición de los privilegios, pero París no ve nada llegar. No había el wifi, no se pasaban en internet las noticias.
Total que la gente de París dice, bueno, ya estamos llegando al invierno, estamos en octubre y aquí no ha cambiado nada. Así que la única manera es ir a ver al rey, nosotros. Y se van caminando 5 de octubre hasta Versalles. Las rejas cerradas y dicen, bueno, 20 y pocos kilómetros que hemos caminado, 20 y pocos kilómetros para volver, para luego volver a caminar 20 kilómetros, no, demasiado, nos quedamos aquí. Y se quedan en las rejas de Versalles esperando. Y al otro día se abren las rejas, piden hablar con el rey y se lo llevan a París. Y el rey se va sin una maleta, como han ido ustedes de excursión, diciendo mañana vuelvo. Y al final nunca volvió. Así que el 6 de octubre de 1789 es el final de la monarquía en Versalles. Vivirá un corto tiempo en el Palacio de las Tullerías, intentará huir porque la cosa se puso muy fea y ya saben el final de la historia, no pasará la frontera, lo juzgarán y lo guillotinarán en la plaza hoy llamada Concordia. ¿Qué pasa con Versalles? Pues cosas muy feas. Primero lo vacían, venden mucho en subasta además, otras cosas se las llevan al Louvre. La revolución continúa. Querrán utilizar Versalles, se darán cuenta que vale muy caro, total que no hacen nada, lo cierran. Napoleón se aparece por allí y cuando mira Versalles dice, uy, vivir en Versalles no, porque el fantasma de Luis XIV me lo veo por todos los pasillos y vivir con el fantasma de Luis XIV es muy difícil. Total que me voy a Fontainebleau, un palacio donde pasaron todos pero nadie dejó así un rastro tan marcado como en Versalles. Y al final pues le va a tocar siempre al mismo, un rey que se llamó Luis Felipe, que hizo cosas muy positivas para nuestro país, pero que nadie le quiere, vayan a saber por qué. Total que este rey decide que Versalles bien merece ser salvado y lo abre como museo. Por eso hoy en día nosotros podemos ir a visitar Versalles. Un palacio inmenso, un poco como el Louvre, con muchas salas, grandes, pequeñas, incómodas, lindas, feas, todo lo que quieran, pero nosotros solo vamos a ver lo mejor, es decir, los aposentos del rey, donde vivió Luis XIV, que se transformaron luego en salas de recepción, la extraordinaria Galería de los Espejos y los aposentos de las reinas, incluyendo el dormitorio de María Antonieta. Entonces, para esta visita interior estaremos divididos en 2 grupos, la mitad con Claudine y la mitad conmigo. La visita interna dura 1 hora, un poco más de 1 hora. Si han ido al Louvre, uno no se cansa tanto. Tenemos una reserva, además, eso es otro gran privilegio. Y también pues tendrán tiempo antes de visitar el palacio, de visitar el jardín. Y el jardín es una maravilla. Entonces los jardines tienen un pequeño problema, son lindísimos, entonces ustedes con entusiasmo van caminando, caminando, caminando hacia el infinito, pensando que está todo cerquísima y al final está todo lejísimos. Y encima cuando se van del palacio hacia el infinito, van bajando poco a poco, entonces facilísimo. Pero luego al volver, de repente ven allá a lo lejos la fachada de Versalles y dicen, ¿cuánto hemos caminado? Y ahí hay que empezar a subir un poquito. Entonces se hace
hace un poco más difícil. Así que tengan cuidado con las distancias en este jardín, porque engañan mucho. Las perspectivas de Le Nôtre, uno no se da cuenta de las distancias. Se quedan ustedes alrededor del palacio, son 3 miradores, hay vistas muy bonitas, los jardines son todos como una puntilla. Claudine les va a llevar a descubrir un poco todo esto, y por el lugar donde van a entrar pues también saldrán. Lo único que se les pide es la máxima puntualidad, porque tenemos una puerta mágica, se llama la puerta B, y la puerta B, como buenos, la puerta B hay que estar como Luis XIV era, puntualísimos. Entonces cuando se les da un horario es en función de nuestra reserva, y cuando vean las filas que hay en Versalles se dirán que menos mal que existe la puerta B. Y después de la visita interior, pues ya nos volveremos hacia París. Ya estamos llegando a Versalles, ya ven el panel. Se les pide también, como tienen un autocar a su disposición, que todo lo que abulte, que no necesiten, que lo dejen en el autocar, como las mochilas muy grandotas, etc. Hay pickpockets dentro de Versalles, nadie sabe quién son porque se visten como nosotros, tienen un aparato de fotos como ustedes, ahí se comportan como ustedes, pero ellos no están para ver el cuadro de María Antonieta, ellos están para ver dónde han puesto su cartera. Entonces tengan cuidado, fotos saben que pueden hacer, flash no, y los selfies tampoco. Esas barras donde ahora se mete el aparato de fotos o el iPhone, eso está prohibido en Versalles. Comida prohibida en Versalles. Los palitos, eso. Naranjadas y limonadas y todo eso prohibido en Versalles, solo se puede entrar con agua. Y si tienen unas tijeritas o una lima de uñas metálica, una navajita de esas pequeñitas, esas son consideradas armas altamente peligrosas. Así que también las dejan en el autocar. No se las lleven. Les van a mirar un poco el bolso, tampoco es que se los miran así en detalle, pero bueno, mejor evitar porque pasamos por un portal electrónico que va detectando todo esto. Llévense los abrigos y las bufandas, porque en el jardín de Versalles puede que haga fresquito. Luis XIV es un rey que nunca sintió el frío, así que la gente se podía estar congelando, que él estaba muy a gusto. Abría las ventanas, se sofocaba. Qué calor que hace, 30 grados. Así que estaba todo muy abierto. Muchos estudiantes, porque Versalles es una ciudad universitaria y además tiene una de las mejores universidades que hay en l'Île-de-France, en la región de París. Ciudad muy bonita, ya ven, no hay edificios muy altos, se ha seguido un poco las manías que tenía Luis XIV, que dijo que la capilla de Versalles tenía que ser el punto más alto de su ciudad. Y sigue siendo más o menos así, bien que esto ya es el nuevo Versalles, pero estas avenidas las creó él. Entonces recuerden que visitar Versalles es visitar un mundo que fue hecho para ciertas personas y que fue pensado, que fue ordenado. Y es una capital. Durante 100 años en Francia fue nuestra capital. A Luis XIV le gustaba mucho todo lo que era geométrico, todo lo que tenía una cierta orden. También le gustaban las arquitecturas sencillas, así que aquí el barroco, con todas sus extravagancias, no entrará mucho en Francia. Estaremos en un periodo que llamamos el clasicismo francés, donde todo tiene que ser proporcionado con su justa medida, la juste mesure, es una cosa muy francesa.
ni demasiado poco. Vale, aquí tienen las dos estatuas de dos grandes personajes. A la izquierda, André Le Nôtre, que será el jardinero paisajista, y a la derecha verán el mayor de los arquitectos, que se llamó Jules Hardouin-Mansart, y es el que le creará la Galería de los Espejos, que le creará la fachada que mira al jardín y que le ampliaría el Palacio de Versalles. Creó las academias, los 14, bueno, las estructuró, y una academia a la cual dio mucha importancia es la música. Los 14 se despertaba con música y se acostaba con música. Y el ballet, era un excelente danzarín. A partir de esas estatuas, pues ya entramos en un Versalles un poco más tradicional, y nuestro autocar estará estacionado en un parking delante del palacio, así que si alguien se pierde por las infinidades del jardín, que tiene un poco, casi 1000 hectáreas, mucho cuidado, pues ya sabe, el punto de encuentro es el estacionamiento de Versalles, porque en 1000 hectáreas no se puede ir a buscarlos. Y en el palacio, que iremos en un sándwich entre muchos otros grupos, pues tampoco. Y nos iremos de Versalles a la 1:15, 13:15. Ah, no, eso desde luego, para recorrer 1000 hectáreas ustedes tienen que quedarse 3 días en Versalles y encima coger patines. Es para tener una visión del jardín, hacer algunas fotos. Pues eso, hasta las 12, a las 12 tienen que estar delante de la puerta mágica llamada B para entrar en el palacio. Entonces es un poco más de 1 horita en el jardín, haciendo sus fotos, mirando un poco la arquitectura del jardín, y luego yendo a la puerta B para entrar en el palacio, verlo internamente con Claudine y conmigo, y con los audífonos. Bueno, buenos días. Es la otra guía que está hablando, Claudina, y ustedes van a estar conmigo. Entonces, al bajar, van a ver que los van a solicitar mucho, los vendedores de carteras, de Torre Eiffel, de pañuelos, pero ustedes van a resistir, señoras, porque ya me imagino que tienen 5 kilos de hierro, o de Torre Eiffel, 20 pañuelos. Entonces, después tendrán tiempo, pero por el momento se quedan conmigo. César y Pablo se van a bajar antes porque nos van a buscar un sistema de auriculares. Eso es muy práctico. Ustedes han hecho el Louvre ayer, ¿no? Entonces, bueno, ya saben cómo funciona y eso nos va a permitir. Yo los voy a llevar los 2 grupos en el jardín. Que entre compañeras, cuando la compañera habló durante el trayecto, que hizo Violeta un excelente resumen de esa historia, le podemos aplaudir un poco. Venga, muy bien, muy bien. Y vamos a hacer preguntas, a ver si siguieron todos y toda la explicación de Violeta en el interior. Veremos después si algunos estaban meditando o que se habían caído en los brazos de Morfeo o de Morfeo, ¿no? Sí, algunos, pero bueno, no pasa nada. Vamos a recordar esta historia, pero por favor, vamos a fijar un lugar de reunión. Yo les voy a explicar el jardín, entonces se abrigan porque aquí estamos más en el campo.
más el viento. Han visto lo que es más frío aquí es el viento, el aire. Entonces iremos al jardín y ven, no se van a sentir solos y abandonados. Ahí están. Sí, aquí está la China entera, Japón, Corea, India, así que las Naciones Unidas. Pero es un palacio bonito. Así que nosotros no hacemos cola. Van a ver en el patio hay unas colas inmensas de gente que no van o que no tienen reservas. Las agencias tienen que organizar cuando organizan una visita guía, reservar. Y nos dan un horario, y a este horario vamos a entrar. Así que 12 menos 5, 5 minutitos antes. Puede ser que esperemos un poco en la entrada, porque el señor de la entrada o la señora, los funcionarios, organizan eso, pero nunca llegamos a esperar lo que esperan la gente que no tienen horarios, porque tienen que organizar justamente la entrada. Entonces estamos aquí para ayudarlos. Es verdad que la gente siempre nos dice, ay, menos mal que venimos con este sistema, porque por lo menos todos los días tenemos una formación universitaria de arte, de historia, los ayudamos a entender esta época. Es que no es solamente la visita de un palacio, es entender lo que fue Versalles y la consecuencia que tiene todavía esta historia en la historia francesa. ¿Ok? Entonces van a bajar César y Pablo para ir a buscar las bolsas de los auriculares y las entradas de los jardines, porque en el jardín tendrán una entrada, mientras que en el palacio no. En el palacio nosotras, la guía Violeta y yo, tenemos entrada para todos. Así que si no están a la hora que les damos, 12 menos 5, no consiguen entrar, porque solamente el guía tiene entrada. Somos dos adultos, ¿o no? Hay niños aquí, entonces repetimos las cosas. Los guías, tenemos siempre un sistema de aparatitos, eso, los auriculares, levantamos la mano, a veces tenemos unas antenas, así que es colaborar un poquitito. Ok, entonces abrimos la puerta. Ahora, si no saben, porque nuestro conductor se va a estacionar donde pueda, porque ven que está bien completo. Si no saben dónde está el autobús, cuidado, qué flaquita si le pasan encima. 13:15, 1:15, 13:15 va a ser mejor. Ven en la puerta principal, la reja verde y un poco así, tipo gris verde. No la otra, porque hay dos rejas, la que da al parking donde se estacionan todos. Porque a veces la gente, nosotros los guías nos damos cuenta. Hay gente que se orientan en un segundo, gente que se pierden en medio segundo y gente que nacen perdidos, ¿o no? ¿Verdad? Los guías hemos viajado, sabemos un poco cómo va la cosa. Entonces, si se pierden, yo no sé, a veces pienso cómo la gente se puede perder, porque tienen los aparatitos, eso, ese lugar fácil, ¿ven? Estamos en un lugar enorme, no están todos los autobuses, por eso que les ponemos lugares de referencias, por si acaso, si pasa algo, aquí, Ahora un minutito, pasamos la entrada y se quedan todos conmigo. A ver, ¿algunas dudas sobre algo? ¿No? ¿De dónde son? ¿De qué países son? Argentina. ¿Qué más? ¿Todos argentinos? Uruguay. Unos uruguayos levantan la mano. A ver, Chile. Bueno, más o menos vecinos, más o menos, Actualmente 120.000, ¿no? Una cosa así, una ciudad, sí, 130.000, eso, habitantes. No es París, es una ciudad de las afueras. Ahora, es París, como es una ciudad carísima, que lo habrán notado ustedes. La gente vive más en las afueras. Dicen entre 11 y 12 millones con el Gran París. Sí, 11. A Francia 68, ¿no? Por aquí, eso. Ya perdimos la cuenta. Vamos a hacer una cuenta redonda, 68 millones.
Eso ya está. Una pinche colectiva. Eso. Miren, vamos a intentar dejarlo ahí atrás. Enfrente están las caballerizas. En estos dos edificios eran para los caballos, los que tiraban las carrozas y los que montaban. Ven que los caballos vivían mejor que los campesinos, ¿eh? Y hacen espectáculos ecuestres hoy día. Ahora, como punto de referencia, ahí está la estatua de quién, el rey más importante de Versailles, ¿quién fue? ¿Están todos de acuerdo? ¿El 14? Sí, porque si no, Violeta se le va a agarrar un ataque al corazón, ¿eh? El 14. ¿A quién cortaron la cabeza? 16. Muy bien, son buenos, ¿eh? ¿Dónde? Eso. Parece que acá está.